Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Vamos a grabar esta transmisión para los que puedan visitarnos después en diferido. Iremos a otras plataformas. Gracias amigas y amigos por estar con nosotros aquí por Centroamérica. Hoy es febrero. Febrero, martes 6 y 5 de la mañana. Este es el contenido que generamos para ustedes desde el espacio de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, que también al mismo tiempo transmitimos en Rondas Campesinas del Perú, en Amiga Comunicaciones Argentina, y gracias también a las colegas que nos permiten ingresar también a través de alcarajo.org de Colombia. Y vamos a ir ingresando también a otros territorios con otros medios amigos de transmisión en simultáneo. Y en Guatemala, obviamente, transmitimos en los canales a nuestros seguidores de Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional, Avia y la Soberana para el Continente, y obviamente a nuestros seguidores y seguidoras en Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Somos movimiento campesino, somos movimiento sociopolítico que soñamos con cambios profundos, estructurales, ojalá donde un mundo donde quepan muchos mundos, desde Guatemala para el continente, y en ese sentido nuestra apuesta comunicacional va más allá del continente también, porque hay sucesos que están ocurriendo en otras partes del mundo, como puede ser Europa, específicamente en este caso estamos con Andoni en el País Vasco, el país Euskal Herria se llama, la parte norte de España, un territorio partido como queso, sin ninguna consulta entre dos repúblicas en este momento, como puede ser Francia y España. Desde allí, Andoni nos va a hablar como campesino. Él es del Sindicato de Campesinos del País Vasco. ¿Por qué hablamos de este tema? Es la segunda abordaje que estamos realizando en esta semana, porque en la Unión Europea, en esa moderno espacio geográfico donde se han aglutinado 27 países, em, pues los sectores subalternos o subalternizados, ¿sí? Excluidos en buena medida en ese mundo, digamos, del mundo del ser, diríamos, ¿no? Están ahora en pie de lucha, están en las calles exigiendo muchas demandas. ¿Por qué? Porque este territorio que se llama Unión Europea, recolonizado por Estados Unidos, ha sido empujada a una guerra ajena, y en ese proceso de la guerra ajena, el que los empujó les dijo no consuman gas ni combustible ruso, y entonces obedecieron sus élites, Bruselas, aunque por debajo han estado haciendo negociados, digamos, comprando gas ruso. Y entonces ya no hay gas para subvencionar a los trabajadores del campo, como específicamente caso de Alemania, y la gente salió a las calles, salieron a las calles en Polonia, en Países Bajos, y luego también les dijeron, vamos a aceptar que el grano ucraniano que ahora Rusia le está atacando, pues que entre, porque Rusia no quiere comprar, entonces reciban ustedes. Y obedecieron los de Bruselas y dijeron que entre grano ruso, grano ucraniano, invadió sin ningún control, sin ningún arancel, y entonces el campesino y la campesina de Unión Europea no puede competir con ese grano que viene prácticamente a bajo costo. Y además, pues acaban de darle ayer, creo, si mal no recuerdo, ahí Adonis nos va a decir 50.000 millones de euros para Ucrania, para una guerra que prácticamente está perdida, mientras los campesinos y las campesinas están en las calles exigiendo, sí, mínimamente que haya ayuda, que haya, digamos, presencia por parte del Estado en ese proceso de producción. ¿Y qué está pasando luego? Y lo mismo que está pasando por estas tierras. Los grupos de inversión, esos que llaman los que llevan el capital del dinero, van entrando a los territorios de Europa agrícolas, ¿sí? Al área rural, para comprarse las tierras, ¿sí? Y luego seguir acá. Lo mismo que hacen en esta parte. Y con eso tienen que lidiar los pequeños y medianos campesinos en Europa, con los grupos que se llaman inversión. Y obviamente los precios de los productos, de los insumos para la producción, también siguen subiendo, y esta situación. Y a eso se suma el cambio climático, ¿sí? Que los negacionistas, como pueden ser los partidos ultraderechistas que están detrás montándose en estas protestas, ¿sí? Pues está pasando factura a Europa. Es curioso, los ultraderechistas niegan el cambio climático,
Pero ahora que los campesinos, empujados también por el cambio climático, salen a las calles, se montan allí para hacer campaña política. Eso es la realidad en buena medida que ocurre en este lugar que se llama la Unión Europea y específicamente hoy hablaremos desde el mundo del campo pequeño campesino desde el País Vasco. Salude por favor a la audiencia, estimado Adoni García. Aquí preséntese, usted no ha presentado de la manera más correcta de repente. Adelante, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes desde aquí, desde Euskal Herria. Sí, soy Andoni García, soy campesino de la Organización de Agricultores de Vizcaya, del Sindicato Agrario Vasco N, Euskal Herria, Euskal Herriko Nekazarian Elkartasuna, que a su vez pertenece a la COAG a nivel del Estado español y a la Vía Campesina Europa, Vía Campesina Internacional. Muchas gracias, Andoni. Cuente a la audiencia, por favor, ¿cuál es la situación del pequeño productor o del campesino pequeño en el País Vasco específicamente? Bueno, pues en el País Vasco, y no es muy distinto de lo que ha ocurrido en casi toda Europa, lo que ha ocurrido con el pequeño campesino, aquí llamamos baserritarra, es la pérdida, una reconversión brutal de pequeños y medianos campesinos a lo largo de los años, motivados por unas políticas agrarias absolutamente nefastas que, que han buscado en muchos casos la producción, pero al margen de los campesinos, con otras formas de producir, que en muchos casos han intensificado la producción y han obligado a intensificar la producción, a únicamente ver el tamaño como la solución de todo, o el agronegocio también como planteamiento, ¿no? Y no la producción de alimentos, que es lo que hacemos, que es lo que hace el pequeño y mediano campesino baserritarra aquí en Euskal Herria y en toda Europa. Y esto, de fondo, lo que ha traído es que los precios a lo largo de los años no cubrían los costes de producción. eh, las ayudas públicas iban encaminadas a los más grandes y se daban en función del tamaño de las granjas y de las fincas. Y, y esta reconversión brutal, pues en este momento lleva a tal cansancio, malestar y frustración porque además nos están inundando con una burocracia imposible de normativas que realmente pues, el pequeño y el mediano campesino es imposible poder responder a ellas porque están hechas para que respondan los grandes, los que tienen capacidad de inversión. Y sí, son normativas que se relacionan en teoría con el cambio climático, con el medio ambiente, pero de fondo siguen alimentando un modelo de agricultura a gran escala, esos fondos de inversión que estabas comentando, y no el pequeño y mediano campesino, agricultor, baserritarra, que nos dedicamos, que dirigimos nuestra producción a alimentar a nuestra gente y se están sustituyendo los mercados, el mercado alimentario, la producción de alimentos y la alimentación por un mercado globalizado que no tiene nombre y que llegará de cualquier parte del mundo tirando los precios. Esto es lo que de fondo está ocurriendo en los agricultores aquí en Euskal Herria y también a nivel europeo. Por supuesto que sí, estamos conversando con Andoni García desde el País Vasco, para el Sindicato de Campesinos del País Vasco, en este contexto donde toda Europa se ve en las calles campesinos montados en sus máquinas unos, otros en sus camiones, tirando estiércol, tapando caminos, en algunos sitios reprimidos. ¿Por qué? Porque hay molestia en el sector que alimenta no solamente a su familia, sino también a la población de la Unión Europea. Escuche bien, la comida no viene del supermercado, viene del campo, viene de trabajadores como Andoni. Andoni, la pregunta es, em, ¿hay una apuesta política desde Bruselas
de aniquilar por completo a los campesinos y hacer que las grandes industrias que incluso bajo el rótulo de ambientalistas que están fabricando carne de res, del aire, etcétera, esa industria termine colonizando y acaparando Europa. Hacia eso está apuntando Bruselas. ¿Qué es lo que está ocurriendo según usted? Bueno, es muy sencillo que todas las personas que nos están escuchando entiendan con una cifra. En los últimos 10 años, en la Unión Europea se han destruido 5 millones de pequeños y medianos campesinos y campesinas en todos los rincones de Europa, ni más ni menos. ¿Y por qué? Pues por una política agraria que está apostando por esos fondos de inversión, por esa industrialización de la agricultura y no por el campesino o campesina que produce alimentos para la población en la Unión Europea. Entonces, ¿qué política agraria está realizando la Unión Europea? Sí, una política agraria que lleva años y años castigando a los pequeños y medianos campesinos agricultores en toda Europa. Y los gobiernos, los respectivos gobiernos también de cada país o de cada estado o a nivel, eh, en nuestro caso también el gobierno vasco, las administraciones más cercanas, han obedecido directamente esta consigna. Tiene que industrializarse la agricultura, tiene que ir a producir unas materias primas para un mercado etéreo, no para alimentar a las personas, sino para un mercado que haga negocio, que genere gasto, que genere inversiones, que genere compra de insumos y no que produzca con arreglo al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los animales y sobre todo a la producción de alimentos, ¿no? Entonces, este es el fondo de las políticas y el camino que la Unión Europea está teniendo. A partir de ahí, claro que la Unión Europea incentiva, porque, por ejemplo, el gobierno vasco así también lo está haciendo, están poniendo dinero en la investigación y en la producción de carne de laboratorio, de carne sintética, que es un paso más a toda esa industrialización de la alimentación. Entonces, están poniendo fondos públicos, que incluso son fondos de la agricultura, para investigar y para apoyar empresas que van a producir o que en principio ofrecen producir un tipo de producto que sustituya la producción ganadera o la producción agrícola. Y esto se incentiva a nivel europeo. Al mismo tiempo que la Unión Europea, no hay que olvidarse, es una potencia mundial agrícola, también es una potencia importadora, pero en los últimos años y ya en bastantes años, prácticamente desde 1992, toda la política agraria la ha unido a la Organización Mundial del Comercio y a los tratados de libre comercio. Con eso, realmente ha supeditado la política agraria propia, perdiendo la soberanía alimentaria, perdiendo capacidad política de gestionar los mercados, de regular los mercados, de que los precios que cobramos los agricultores cubran los costes, de que la producción esté más repartida entre más campesinos en toda Europa y en más zonas. Bueno, pues esto que es soberanía alimentaria, la Unión Europea también lo ha ido delegando y dándoselo a los intereses del mercado globalizado y de las empresas que se mueven en todo ello. Difícil contexto que nos cuenta Andoni García desde el País Vasco, desde el espacio de campesinos sindicalizados en el País Vasco, sobre lo que ocurre en la vida cotidiana de los que alimentan a Europa, de los que le dan de comer a Europa. Y esto que cuenta no está muy lejos de lo que ocurre también por estas tierras que se llama Aviala. Y por eso, amigas y amigos que nos están escuchando en diferentes partes del continente, la lucha de los que alimentamos a la humanidad y a nuestra familia tiene que ser mundial, tiene que ser global.
Y una de las finalidades del por qué Radio Victoria, la voz de los pueblos, hace este contenido, este espacio de entrevista con personas que están más allá del mar, es justamente para que conozcamos aquello que nos han impedido conocer por el sistema mundo, ¿sí? Andoni, la otra cuestión es, ¿qué es lo que específicamente piden ustedes tanto a Bruselas como en este caso también al gobierno del Estado español, ¿no? Específicamente para resolver esta situación o por lo menos para bajar la tensión, porque Cataluña, por ejemplo, está encendido. Esto se va a seguir encendiendo, pero para bajar los ánimos, ¿qué es lo que esperan? Bueno, lo que estamos reivindicando directamente es que haya políticas públicas que, como en este momento tenemos una política agraria que debe de cambiar, que es la política agraria comunitaria, debe de cambiar de fondo. Tiene que haber políticas públicas que respondan directamente a dos cuestiones. Una, al mantenimiento de más campesinos y campesinas en Europa y que produzcan la alimentación, sobre todo para las poblaciones más cercanas. Para eso se necesita precios, precios que cubran los costes de producción, una regulación de los mercados para que directamente esa producción esté en manos de campesinos y campesinas y distribuida en todas las zonas y en más campesinos en Europa. Para eso se debe de frenar y se debe de parar los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, ahora mismo la Unión Europea está negociando un acuerdo con Mercosur que tanto las organizaciones de la vía campesina en las zonas en los países de Mercosur como también las organizaciones de la vía campesina en Europa, se rechaza profundamente un acuerdo que directamente castiga a los campesinos tanto en los países de Mercosur como en la Unión Europea, porque lo que impulsan son unos modelos a escala, unos modelos industrializados, tanto en las dos partes del Atlántico. Y en ese sentido se está pidiendo a la Unión Europea que frene esos tratados de libre comercio, porque esta es la política que practica la Unión Europea. Por una parte quiere acuerdos de libre comercio y está Mercosur, acuerdos con Nueva Zelanda, con Australia, con Kenia, con Marruecos, acuerdos de libre comercio que sustituyen al pequeño y mediano campesino por otros modelos industriales y por una producción que llegará de cualquier parte del mundo, pero no va a llegar de campesinos y campesinas, llegará de modelos industrializados que producirán más barato en cualquier parte del mundo. Y esto también hemos visto que nuestros compañeros y compañeras, también en los países de Mercosur, pero también en todo el ámbito de la vía campesina internacional, sufrimos en parte de los mismos problemas. Precios hundidos, precios que no responden a los costes que tenemos y por otra parte, pues políticas globalizadas que lo que buscan es colocar la agricultura y la alimentación en el negocio y en el negocio de unas pocas manos en detrimento de la mayoría, en detrimento de la población y de los campesinos. Claro, con eso hay una contradicción total si se quiere afrontar el cambio climático, si se quiere afrontar el cuidado del medio ambiente, que haya pueblos que tengan vida. Todo eso no se afronta con modelos industriales que están especulando con la agricultura, con la alimentación, con el agua, con la tierra, que están ocupando ahora tierra, producción y agua. Eso es el contrasentido total y la hipocresía total que maneja la Unión Europea y también nuestros respectivos gobiernos, que mientras que nos cargan de normativas de una burocracia imposible, están hablando de cambio climático, de medio ambiente o de los pueblos y lo que hacen es todo lo contrario a lo que están diciendo. Políticas que nos llevan por delante y que directamente favorecen un mercado globalizado que destruye campesinos y campesinas en cualquier parte del mundo donde llegan todo este producto globalizado y que va dirigido a la especulación y al negocio y no a la producción de alimentos, que la clave de la alimentación está en manos de los campesinos y campesinas en Europa, pero en todos los países del mundo. Y esto
es lo que no se está protegiendo y que aquí en la Unión Europea se está destruyendo. Andoni García conversando con nosotros y claro, lo que nos dice es importantísimo y también esclarecedor, porque lo que se entiende aquí es que toda la Unión Europea es el que está presionando a Mercosur para que firme ese acuerdo de libre comercio, etcétera. Pero cuando uno escucha a Andoni y mira un poquito más fuera del centro de Bruselas, uno se da cuenta que hay gente allá que está viendo la historia, venirse la historia bastante triste y en ese sentido se resiste. Y por supuesto que a este lado también hay campesinos, campesinas, productores que están luchando contra los acuerdos de libre comercio, porque esos acuerdos de libre comercio solo son para los grandes o gigantes que ya están o van a surgir, porque esos acuerdos lo que hacen es que una suerte de incubadora de gigantes que terminan consumiendo o atrapando a los pequeños. Em, la otra cuestión que se queda un tanto inquieto, nos deja un tanto inquieto, Anthony, para ir avanzando, son 6:26. Estamos aquí por Centroamérica conversando con el dirigente sindical del País Vasco, un campesino, Anthony García. La pregunta es, cuando hablas de la dictadura, pues estoy utilizando, no es el término que utilizaste, pero el régimen de las normativas, de la burocracia. Específicamente, ¿a qué te refieres? ¿Qué normativas, por ejemplo, que a usted directamente, bueno, sí podría mencionar varios, ¿no? Que le afecta y quisiera que esto esté afuera y que nosotros también a este lado estemos atentos, porque lo que le están haciendo a ustedes nos la van a hacer a nosotros también, si no es mañana, pasado mañana. Sí, bueno, yo creo que es importante situar las palabras, ¿no? Y realmente, pues no estamos hablando de una dictadura en el marco de la Unión Europea, que por desgracia, y antes lo apuntaba, está la extrema derecha queriendo utilizar estas movilizaciones de los agricultores y rechazamos profundamente esa utilización. Otra cuestión es el malestar, la frustración y esta burocracia que se está creando, que está creada y que rechazamos de una manera muy clara. Burocracia, pues a modo de ejemplo, si a ti te obligan a tener un veterinario en tu explotación, si te obligan a tener contratado un veterinario de campo, que llamamos, si como pequeño campesino, tú tienes una pequeña parcela, pero para cobrar unas ayudas tienes que dejar unos márgenes en las orillas sin cultivar. Si resulta que eres pequeño y te obligan para cobrar unas ayudas, pues incluso a no segar el heno de tu tierra durante un tiempo, solo para cobrar unas ayudas que encima, pues resulta que no te están no estás teniendo ni precio, pues te están obligando de una manera muy clara y con detrás de eso papeles y papeles y más papeles para poder justificar algo que ya eres. A ver, si tú produces de una manera sostenible, si tú produces de una manera agroecológica, incluso si eres un agricultor ecológico, ¿por qué esas normativas te exigen a que tú tengas que hacer más inversiones, a que tú tengas que hacer más prácticas en tu granja, en tu finca, para cobrar esas ayudas que te acaban siendo imprescindibles porque de lo contrario, solo con los precios no podrías vivir. Y sin embargo, tú estás respondiendo a lo que te pide la población. Si la población te pide que tú como campesino produzcas de una manera relacionada con el medio ambiente, si estés haciendo en tus prácticas, combatiendo el cambio climático porque tu modelo genera más sumidero de gases de efecto invernadero de una manera clara. Si tus prácticas son agroecológicas, ¿por qué no te pagan en función de eso? ¿Por qué los precios no responden a eso? ¿O por qué las ayudas que hay de la política agraria no te pagan de por sí para que tú mantengas los ingresos? Y sin embargo, te están inundando con más y más papel, realmente con una necesidad de llevar gestores, de llevar
un cuaderno de campo que se está planteando, cuaderno electrónico de campo que se está planteando obligatorio que tengamos que tener para poder recibir unas ayudas que además, en general, esas ayudas van dirigidas a los más grandes porque se dan en función de la tierra y no acaban siendo suficientes para conseguir tener unos ingresos suficientes. Entonces, es este malestar, es este sinsentido el que está. También es verdad que al mismo tiempo, y esto igual también tiene un debate más amplio, ¿no? Porque la Unión Europea, por una parte, internamente tiene una serie de normativas que generan esta burocracia y que favorece el mercado internacional. Pues ese mercado internacional, eh, que no sabemos de dónde viene, pero que sabemos directamente que son de grandes empresas, porque no son pequeños y medianos campesinos los que optamos al mercado internacional, esas importaciones no tienen las mismas exigencias. Y esto tiene un debate muy profundo también que es bueno abordar, porque por una parte, en esto la Unión Europea utiliza una hipocresía importante. Yo tengo dinero para paliar y para poner en el sector agrario y al mismo tiempo, cuando estoy negociando los acuerdos de libre comercio, resulta que yo tengo un poder que lo utilizo frente a otros. Y ahí la Unión Europea está actuando de una manera muy hipócrita, porque realmente cuando se habla de las normativas, sabe perfectamente que está alimentando y que está potenciando al que puede cumplirlas, que es un grande o un fondo de inversión o este modelo más industrial y no al pequeño campesino. Y sin embargo, en teoría, cuando se pone a negociar, está hablando de medio ambiente, de una serie de cuestiones que luego en el día a día no son lo real y es una hipocresía continua que lo vemos en qué es lo que se dice y qué es lo que se hace, la contradicción entre lo que se dice respecto de que luego lo que se hace en concreto con los campesinos y campesinas en Europa. Bien, gracias Anthony. Por supuesto que sí, ocurre allá, ocurre aquí ese doble discurso, por un lado medio ambiente, por un lado justicia social, pero por otro lado apoyando a los que justamente generan ese, en buena medida, ese desastre del sistema tierra, por un lado, y por otro lado, las desigualdades cada vez más crecientes. Y eso es lo que está viviendo también Europa en sus condiciones obviamente particulares. Ha sido una conversada que tuvimos con Andoni García desde el País Vasco, del Sindicato de Pecuas. Les prometemos, amigas y amigos, volver con esta temática. Vamos a buscar más voces para que usted se vaya enterando que también en Europa hay campesinos, que también en Europa este sistema mundo que va avanzando con mucho discurso halagador, pues también va generando esta suerte de molestia. Y Europa, específicamente España, nunca ha dejado de ser campesino. De hecho, la población, más o menos alrededor del 30%, 28% según Eurostat, vive en el área rural. Y por lo tanto, la vida campesino cuenta y vale. Suficiente con que esté uno en el campo, vale. Y porque de allí viene la comida. Anthony, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos veremos próximamente. Saludos por allí. Muchas gracias a ustedes y encantado de poder conversar sobre los problemas y la situación que estamos padeciendo aquí en Euskal Herria y en Europa. Muchas gracias amigos a ustedes por seguirnos por Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Si quieren más información, www.radiovictoriagt.com, ahí nos pueden encontrar y en otros canales como también www.avialasoberana.org también pueden tener información nuestra a nivel continental. Nos veremos mañana cuando el reloj marque las 6 de la mañana hablando de otra temática. Chao.